Hola, hola, hola a todos. Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta nueva charla que tenemos preparada para ustedes. En esta ocasión estamos muy contentos de compartir con ustedes autismo, cómo realizar una evaluación e intervención individualizada, que está a cargo de quien está a cargo de este interesante tema es la fonoaudióloga y directora del Magíster Evaluación e Intervención ABA en Trastornos del Espectro Autista de nuestra casa de estudios, Macarena Kreft. Hola Maca, ¿cómo estás? Bien, hola Felipe. Maca, ¿preparada, lista? ¿Nos tienen algunas palabras de bienvenida para todos nuestros asistentes? Bueno, dar gracias por el interés. Es bueno ver cómo hay mucha gente interesada en ir sabiendo más cada día sobre el autismo y sobre todo cómo lograr, digamos, una evaluación y una intervención específica a cada persona. Y eso, darle gracias a todos por estar aquí. Gracias, Maca, a ti por entregarnos tus conocimientos hoy día a todos los que están interesados, que asistieron, que están asistiendo hoy día. Hemos visto mucho interés en la charla y también aprovechamos de agradecer también a todos los asistentes. Les recordamos que pueden ir dejando sus preguntas mientras Macarena va realizando la exposición en el chat. Y estas las vamos a tratar, vamos a hacer todo lo posible por responderlas todas al finalizar la charla. Ya la Maca está dispuesta ahí a responder todas sus preguntas. Así, sin más preámbulo, Maca, te vinieron a escuchar a ti, así es que vamos con autismo, cómo realizar una evaluación e intervención individualizada. Muy bien, voy a compartir. Ahí, ¿se ve la pantalla? Se ve. Ya. Entonces, hoy vamos a conversar de autismo, a grandes rasgos del proceso de evaluación, de intervención. Y primero partir conversando sobre generalidades del trastorno del espectro autista, en que siempre hay que tomar en cuenta la historia de cómo, digamos, se llegó a este diagnóstico, cuáles son sus criterios sintomatológicos para, en base a una misma, digamos, teoría y en base, digamos, a esas investigaciones, saber bien cuáles son los criterios sintomatológicos que hay que tener muy claro a la hora de una evaluación diagnóstica. El autismo, su primero nombre, digamos, viene de 1943 con Leo Kanner, donde él describía a 11 niños, digamos, que tenían ciertas características en cuanto al afecto y por eso, digamos, llegó el primer nombre como de autismo. Entre los años 50, 60 fue más asociado por los psicoanalistas a un tema de esquizofrenia infantil. Luego en los años 70 ya se empezó a entender que el autismo había una base biológica, que era algo del desarrollo, y se eliminó este concepto un poco de las madres frías
y fue tomando otro camino este diagnóstico, donde ya a partir del año 80 en el DSM-3 aparece como un diagnóstico con su, o sea, en el año 80 sigue apareciendo como autismo y se diferencia de la esquizofrenia, ¿ya? Y en el DSM-3 revisado en el 87 es cuando aparece, digamos, ya el checklist de los criterios diagnósticos de autismo, y luego vino el DSM-4, donde hablaba de autismo, digamos, síndrome de Asperger, y lo subdividían. Y el 2013 ya con el DSM-5 hubo un cambio donde ahora es trastorno del espectro autista, y es un espectro porque hay mucha diferencia entre un individuo y otro con el mismo diagnóstico, pero sí hay cierta sintomatología en común que cumple. Entonces, ¿cuál es la evolución reciente, hablando desde el DSM-4 hasta ahora? Es que en el DSM-4 se hablaba de los trastornos generalizados del desarrollo y se subdividía en trastorno autista, Rett, desintegrativo infantil, Asperger y los TGD no especificados. Y el CIE-10 también hacía esta subdivisión. ¿Qué pasó con el DSM-5 y el CIE-11, que son los dos últimos más actualizados? Es que ambos cambian a trastorno del espectro autista y ya no existe esta subdivisión. Del DSM-4 al DSM-5, en cierto modo, el trastorno autista, el desintegrativo infantil, Asperger y TGD pasan a ser un solo nombre, que es trastorno del espectro autista. Y el trastorno de Rett queda fuera. ¿Por qué? Porque hay una causa específica clara, que es una causa genética. Y el CIE-11 también pasa a ser solo trastornos del espectro autista y lo subdivide en dos: con lenguaje verbal oral, sin lenguaje, o sea, con lenguaje verbal no oral, y subdivide en con o sin discapacidad intelectual. Y hay que tener claro que el trastorno pragmático de la comunicación no entra dentro de lo que es trastorno del espectro autista. Entonces, el gran cambio que hace el DSM-5 es que en el DSM-4 se habla de que para cumplir con los criterios sintomatológicos de TEA, las personas deben tener dificultades en el desempeño social, dificultades del lenguaje y comunicación y patrones de intereses restrictivos, lo que es la triada de Lorna-Winn. ¿Y qué hace en el DSM-5? En el DSM-5 esta triada se reordena y queda en diada, donde deben cumplir con dos grandes criterios: dificultades en la comunicación social y patrones e intereses restrictivos, y el desempeño del lenguaje a nivel expresivo va a determinar si coexiste o no con un trastorno del lenguaje. Entonces, otro gran cambio que hay del DSM-4 al DSM-5 tiene que ver con la comorbilidad, porque en el DSM-4 se hablaba que el trastorno del espectro autista, digamos, no tenía coexistencia con discapacidad intelectual, y eso, digamos, generaba ahí mucha dificultad al momento de hacer un diagnóstico. Y hoy en día, en cierto modo, se habla y se especifica incluso dentro de los modificadores clínicos que influyen mucho en el pronóstico, de ver cómo está la comorbilidad, y que el trastorno del espectro autista puede tener comorbilidad con ansiedad social, déficit atencional, dificultades conductuales, dificultades del lenguaje y discapacidad intelectual, es decir, permite la coexistencia de diferentes diagnósticos. Los criterios diagnósticos del DSM-5 no voy a entrar a detallar cada uno de ellos, pero sí hay que tenerlos muy claros para ver por qué. Porque una persona, para que tenga el diagnóstico de trastorno del espectro autista, debe cumplir con la totalidad de lo que se espera y no con ciertos rasgos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el DSM-5? Que hay deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, donde predomina dificultades en la reciprocidad socioemocional, la deficiencia en conductas comunicativas no verbales y las deficiencias en el desarrollo, mantención y comprensión de las relaciones. ¿Qué es lo que dice el DSM-5? Que esos 3 puntos deben estar alterados. Puede ser en algún momento de la vida, pero no necesariamente en el momento actual del diagnóstico.
¿Por qué? Porque muchas veces cuando se hace el diagnóstico en adultos, muchas veces hay cosas de esos aspectos que en este momento no están afectadas, pero el cuidador o la mamá sí lo manifiestan de cuando era pequeño y que actualmente por los apoyos y por cómo ha ido adaptándose, digamos, y siendo cada vez más funcional el desempeño, a lo mejor no manifiesta actualmente. O a veces, por ejemplo, un chico que adolescente o joven que ya, por ejemplo, está en tercero o cuarto medio y hay ciertas cosas que no, pero con un cambio en el contexto, como puede ser, por ejemplo, el ingreso a estudio universitario, el ingreso a un técnico, etcétera, se le gatilla que vuelvan a aparecer ciertos síntomas que a lo mejor hace un tiempo no tenía. También dice el DSM-5 que debe presentar patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, y lo que dice es que tiene que manifestar 2 de los 4 que aquí se mencionan. Entonces pueden ser movimientos, o sea, uso de objetos estereotipados, habla estereotipada o movimiento estereotipado. Puede ser insistencia a una voz más monótona, inflexibilidad a la rutina o patrones ritualizados, intereses muy restrictivos y fijos que son anormales en cuanto a la intensidad o foco de interés, y una hiper o hipo reactividad a lo que es estímulos sensoriales. Entonces, lo que dice el DSM-5 es que debe en algún momento de la vida también presentar 2 de estos 4, y que A y B son criterios que tienen que estar en algún momento, y puede ser, digamos, que cumpla con el criterio a los 5 años y luego mejora. No es que mejora, sino que luego va teniendo mayores adaptación y mayores herramientas para ir superando. También hay que tener en cuenta que el pic de la sintomatología de trastorno del espectro autista es alrededor de los 4 años. Por ende, hay veces que uno cuando evalúa a niños pequeñitos, uno habla de sospecha de trastorno del espectro autista, y con la intervención temprana, digamos, con la intervención temprana va evitando a veces la aparición de cierta sintomatología que llegaría en ese momento más pic. Y el trastorno social pragmático, lo que se diferencia es que nunca en la vida ha presentado patrones restrictivos y restringidos. Y a su vez, el DSM-5 dice que los síntomas tienen que estar presentes desde las primeras etapas del desarrollo, y esto es fundamental, que los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del contexto actual en que está. Entonces ahí hay un punto clave que tiene que ver con la evaluación individualizada y con la evaluación en los diferentes contextos, porque si yo evalúo al niño, no sé, en un box, en un lugar en que no es el lugar de a lo mejor mayor desempeño para él, no va a ser lo mismo que vamos a observar que si yo lo evaluara en su casa, o que si lo evaluara en la sala de clase, que si lo evaluara en la plaza con su familia o en el patio. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo esa posible sintomatología afecta, porque hay niños que a lo mejor uno dice sí, hay ciertos rasgos, pero no da un deterioro clínicamente significativo en 2 o más lugares en los que se desenvuelven. Y a su vez, lo que dice el DSM-5 es que esas alteraciones no se explican no se explican en mayor medida por una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo, ¿ya? Y se debe especificar si presenta o no una discapacidad intelectual, si presenta o no una dificultad de lenguaje, si está asociado a una afectación médica, si está asociado a otro trastorno del desarrollo neurológico, y si hay presencia de catatonia o no. Es decir, esto que el DSM-5 dice que hay que especificar mucho lo que se denominan los modificadores clínicos, y esos modificadores clínicos son fundamentales, digamos, para el pronóstico y para ver las necesidades de apoyo de cada persona. Hay que tener ojo, digamos, que para ver si una persona con trastorno del espectro autista presenta o no una dificultad de lenguaje, tiene que ver principalmente con su desempeño a nivel del lenguaje expresivo. ¿Por qué? Porque una persona con autismo tiene dificultades a nivel pragmático y a nivel de abstracción, a nivel semántico. Eso es
parte del criterio sintomatológico del autismo. Entonces, que una persona con autismo tenga solo dificultad, y no es que tenga un trastorno del lenguaje asociado, sino que es parte de su condición de vida. Lo que hay que ver es cómo es el lenguaje expresivo. ¿Por qué? Porque eso varía mucho en los niños, en las personas con trastorno del espectro autista, en que puede ir desde no usar palabras, a usar palabras sueltas, a usar determinadas oraciones, hasta tener un discurso fluido. Entonces, dependiendo de eso, uno también va a ver si es que coexiste y se acompaña de una dificultad de lenguaje o no. En cuanto al tema de déficit intelectual, tiene que ver con sí el coeficiente intelectual, pero también tiene que ver con el nivel de adaptación funcional. Recordar que con los criterios diagnósticos de discapacidad intelectual también hubo un cambio en el DSM-5, ¿ya? Y las comorbilidades tienen que ver con las del neurodesarrollo, psiquiátrica y médicas. Y a su vez el DSM-5 indica los niveles de apoyo que requiere una persona. Es decir, puede ser que una persona vaya desde dentro de la normalidad, síntomas subclínicos, hasta tener grado 1, 2 o 3. ¿A qué se refiere con este grado? Es el nivel de apoyo que requiere una persona con autismo, y yo puedo tener una persona que en comunicación social, por ejemplo, necesita apoyo porque no necesita apoyo in situ, ¿ya? Pero que a nivel de comportamientos restrictivos necesita una ayuda muy, muy marcada, porque llega a interferir en la vida diaria su inflexibilidad, su dificultad de cambio y foco de atención. Es decir, el nivel de apoyo no es que sea paralelo, digamos, en cuanto a que tienen que estar ambos en el mismo grado de apoyo en cuanto a comunicación social o comportamientos restringidos y repetitivos. ¿Qué sucede en cuanto a la evaluación de niños, jóvenes y adultos con trastorno del espectro autista? Hay que tener muy clara cuál es la diferencia entre una evaluación diagnóstica y una evaluación conductual. La evaluación diagnóstica lo que busca, y el objetivo de una evaluación diagnóstica, es ver si una persona cumple con los criterios sintomatológicos para llegar al diagnóstico de trastorno del espectro autista. Y la evaluación conductual tiene que ver con determinar las fortalezas y las debilidades de cada persona, así como las amenazas y las oportunidades del medio, ¿ya? Y en base a eso, de ver dónde está esta persona aquí y ahora, vamos a determinar los apoyos y generar todo un plan de intervención para finalmente lograr una mejor calidad de vida y una mejor adaptación funcional. Entonces hay veces que, por ejemplo, una familia llega con un niño en que a lo mejor hay una sospecha de TEA, pero a lo mejor los papás puede que no estén en busca en sí de la evaluación diagnóstica, sino que más de los apoyos. O puede ser que tú hagas una evaluación, sospeches de esto, derives por mientras a médico, etcétera, pero yo en base a mi evaluación conductual, yo sí ya empiezo a hacer un plan de apoyo, digamos, un plan de intervención, por mientras que sigue en camino esta evaluación diagnóstica. O lo mismo, si te llega una persona o un niño, no sé, de 10 años que ya tiene claro su diagnóstico y un diagnóstico de trastorno del espectro autista, yo no me voy a poner a hacer una evaluación diagnóstica. Ahí lo que uno hace finalmente es una evaluación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para ver hacia dónde ir dando los apoyos. En la evaluación diagnóstica, entonces, le decía que uno ve si cumple con los criterios de espectro autista, y hay instrumentos de apoyo estandarizados. Que hay que tener en cuenta que ningún instrumento diagnostica por sí solo. Finalmente, el diagnóstico es transdisciplinario. Es importante esa transdisciplinariedad porque para la evaluación de diferentes contextos, donde la historia clínica es fundamental, todo lo que las mamás, papás refieren, junto con la valoración de los diferentes profesionales y un uso de apoyo, diferentes herramientas o instrumentos, pero que no diagnostican por sí solos. Hay algunos que son de screening, como es el MCHAT y el ACE-Q,
El MCHAT, el RF está validado para Chile, que lo hizo el grupo de autismo de la Católica, y es un cuestionario de detección de riesgo de autismo que va hasta los 24 meses, y el ACE-SQ es un cuestionario de riesgo de autismo de alto funcionamiento y Asperger para personas entre 6 y 16 años. Pero lo que hay que tener claro, que el MCHAT, el ACE-SQ, como hoy se me fue el SSQ, miden factor de riesgo y no diagnóstico, o sea, esos son instrumentos que tienen un buen nivel de sensibilidad para poder pesquisar niños con posibles dificultades, pero requieren, en el caso de que uno sospecha de una dificultad, una evaluación especializada por un equipo. Y otra cosa fundamental que hay que tener en cuenta, que muchas veces, por ejemplo, si a mí me llega ya un niño con sospecha de autismo derivado, por ejemplo, del docente, yo ya debería pasar al siguiente paso de diagnóstico o conductual, digamos, de evaluación, que de nuevo volver a la etapa de pesquisa, ¿ya? Y el CARS-2, ADR y A22 son los instrumentos estandarizados de apoyo para ver el diagnóstico de autismo. El CARS-2, uno hace una entrevista a los padres y también uno como profesional llena y luego se ve el percentil donde está y si es que entra dentro de los criterios diagnósticos o no. El ADR es una entrevista semiestructurada que dura más o menos 2 horas, 1 hora y media, 2, donde uno al cuidador le hace preguntas. Y ahí es súper importante porque el ADR es una entrevista semiestructurada y que pregunta por cuando la persona tenía 4 años y cómo está actualmente. Entonces, para aplicar esta entrevista, uno le pide a los papás, a la mamá, al cuidador, que ojalá vean álbumes de fotos, vean videos que tuvieran de esa edad, porque el algoritmo diagnóstico del ADR se hace en base a los 4 o 5 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está la sintomatología PIC. Y la guía de observación para el diagnóstico de autismo es una entrevista que uno hace a las personas, digamos, con sospecha de autismo y también determinadas actividades para ver si presenta o no el criterio sintomatológico de TEA. En general, en niños más pequeños, hasta los 5 o 6 años, a veces basta con aplicar el A22, pero en niños mayores es fundamental, digamos, y se complementa ADR con A22. Entonces, ¿qué paso uno debe seguir frente a la sospecha de trastorno espectro autista? Hay dos como grandes etapas, la etapa de screening o pesquisa y la etapa de diagnóstico. La etapa de screening tiene que ver con una evaluación breve, formal y estandarizada que tiene como objetivo identificación temprana cuando hay sospecha que, digamos, hay ciertas cosas que salen de esa normalidad. Y el rol fundamental aquí es de la pediatra, la enfermera de control sano, familiares, educadoras de párvulos, docentes. Y la etapa diagnóstico es transdisciplinario, donde uno ve el perfil de fortaleza y debilidades por área y finalmente ver si cumple los criterios sintomatológicos o no. Por ende, esta evaluación, lo ideal es que sea integral, multicontextual, en que tú puedas ver los diferentes contextos donde se desenvuelve la persona, y es fundamental una evaluación médica, ya sea de un neurólogo o un psiquiatra, ojalá especializado en trastornos del desarrollo, donde esa evaluación es fundamental para ver, uno, si cumple los criterios sintomatológicos y también para ver si es que hubiera una condición médica o una comorbilidad médica, digamos, asociada. Una evaluación fonoaudiológica para ver el tema de habla, lenguaje y comunicación y ver si coexiste o no con un trastorno del lenguaje. Terapia ocupacional, porque es fundamental ver el perfil sensorial de las personas y también el desempeño dentro de lo que es la autonomía en las habilidades de la vida diaria. La evaluación psicológica, tanto para ver el tema cognitivo, pero también para ver el tema de adaptación funcional y el tema sistémico, digamos, a nivel familiar. Una evaluación pedagógica o psicopedagógica, también ahí dependiendo de la edad de la persona.
Y ese es como el equipo base, y luego van a haber variaciones médicas según la comorbilidad que pueda presentar una persona. ¿Qué hay que tener en claro en ese diagnóstico especializado y individualizado? Un poco uno ve, esto que se ve aquí en azul, si es que la persona cumple con los criterios diagnósticos. Recuerden los 3 puntos del criterio A, y en el criterio B debe cumplir con 2 de los 4 criterios, pero a su vez tenemos que ver cómo está el nivel de lenguaje a nivel expresivo, a nivel comprensivo y a nivel de habla. ¿Por qué? Porque puede coexistir con un trastorno del lenguaje, como también en algunas veces coexiste cuando no hay palabras. Los estudios lo que han mostrado es que los chicos con trastorno del espectro autista que no logran emitir palabras o muy pocas palabras, se asocia a veces a dificultades de habla de tipo apraxia del habla infantil, o a veces también es porque se asocia a discapacidad intelectual. También hay que ver cómo está el desempeño a nivel intelectual y esa adaptación funcional. Ver cómo es el tipo de inicio, si es que fue desde que nació en cierto modo hubieron signos tempranos o si fue con regresión, ¿ya? Cómo están los síntomas de comorbilidad y si es que hay una condición médica de base. Y esto, como yo les dije ya anteriormente, son fundamentales para el pronóstico, así como para el plan de intervención. Aquí pueden ver unos ejemplos. Finalmente esta es la parte más diagnóstica, no es la parte descriptiva de la fortaleza y las debilidades, pero acá uno ve que en cierto modo, por ejemplo, acá hay un diagnóstico que sería trastorno del espectro autista, que requiere un apoyo significativo en déficit en comunicación e interacción social, pero que requiere apoyo para conductas repetitivas, sin discapacidad intelectual ni impedimento en el lenguaje, no asociado con morbilidad psiquiátrica ni médica, no asociado a catatonia y el comienzo insidioso. En cambio, acá hay otro ejemplo donde sería trastorno del espectro autista asociado a equifrágil y déficit atencional comórbido, requiere apoyo significativo en comunicación e interacción social, pero apoyo muy significativo para intereses restringidos, presenta discapacidad intelectual moderada y trastorno del lenguaje, y comienza de síntomas fue con regresión y no está asociado a catatonia. Es decir, uno debe finalmente llegar a una conclusión, digamos, diagnóstica que incluya los diferentes modificadores clínicos que indica el DSM-5. Por ende, la evaluación diagnóstica, para que sea especializada, tiene que ser basada en la observación clínica, con apoyo de instrumentos diagnósticos, una evaluación multicontextual y transdisciplinar. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a lograr ver el perfil individual de dificultades y fortalezas acorde a lo que ve cada profesional en los diferentes contextos, y esto finalmente en qué repercute en la fiabilidad diagnóstica, en que eso también te va a dar un plan terapéutico individualizado y de apoyos. Va a permitir también ir haciendo una evaluación de progreso y ver cómo está el pronóstico. Y algo que es muy fundamental, un lenguaje en común entre todos los actores, digamos, que participan en este proceso diagnóstico y de apoyo a las personas con autismo. Y esto va de la mano, digamos, con la importancia de la evaluación conductual desde la disciplina, digamos, de cada profesional. Y como yo les decía, ¿cuál es la diferencia de la evaluación conductual? Es indicar el nivel de la persona por área. No es necesario tener un diagnóstico. Yo puedo empezar una evaluación conductual sin que haya un diagnóstico o que esa etapa diagnóstica está en proceso. Y lo que en sí busca es ver cuáles son las diferencias individuales entre dos personas o más que tienen un mismo diagnóstico. Porque algo que se sabe es que en cierto modo las personas con TEA no es que haya una persona con TEA igual a otra, sino que cada uno tiene sus características especiales en el sentido de fortalezas y debilidades. Y hay que tomar en cuenta que la evaluación conductual va íntimamente ligada a la intervención para ver qué conductas están en déficit y requiero el desarrollo de esas habilidades, y qué conductas están en exceso y que a veces pueden ser problemáticas y necesito que, en cierto modo, sustituirlas por una que sea adaptativa y funcional. Y
las evaluaciones conductuales son pruebas que tú vas repitiendo a lo largo del tiempo para ajustar los objetivos de intervención. Hay diferentes pruebas de evaluación conductual, como es el BIDIMAP, el LABELS o el IDEA, que es el Inventario del Espectro Autista de Rivière. Y todas estas son pruebas que uno va repitiendo a lo largo del tiempo y también te guían en el plan de intervención o el currículum. Este, por ejemplo, el BIDIMAP. El BIDIMAP se basa en cuanto al desarrollo evolutivo esperado en niños entre 0 y 48 meses. El BIDIMAP, cuando uno tiene un niño con problemas de comunicación, con trastorno del espectro autista, uno aplica el BIDIMAP si es que presenta un desarrollo de determinadas habilidades dentro de ese grupo. Y tiene 3 niveles. Entonces, por ejemplo, en el nivel 1 evalúa los mandos, cómo esta persona pide, cómo esta persona nombra lo que ve, cómo esta persona es capaz de conversar, cómo es la igualación a la muestra, cómo es el juego, las habilidades sociales, la comprensión, la repetición. Y a medida que vamos avanzando a nivel, van apareciendo más habilidades y uno evalúa y uno va rellenando lo que el niño presenta. En este caso, por ejemplo, el ejemplo de un niño que está rellenado en el nivel 1, pero no está completo porque aún hay cuadritos en blanco. Entonces también te guían la intervención para cómo hacer los programas de intervención acorde a las diferentes habilidades. Por ejemplo, este es el BIDIMAP, que era el mismo que veíamos aquí abajito, que esto se le pasó en marzo a un niño de 3 años 6 meses y después se le pasó en septiembre y uno ya ve en azul cómo han ido los avances. Entonces también es muy gráfico en ir viendo cómo van los avances y también sirve, digamos, de apoyo para ir viendo cómo va la evolución. Entonces, teniendo claro lo que es una evaluación diagnóstica y una evaluación conductual, entramos al proceso de intervención. ¿En qué consiste el tratamiento de las personas con autismo? Lo que se ha visto es que lo que se busca es mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familiares aplicando terapias específicas y recursos de apoyo. No hay un tratamiento de cura, es decir, son terapias que lo que buscan es mejorar la calidad de vida. ¿Y cuál ha sido el problema? Que en busca de descubrir métodos eficaces de intervención, sí ha aparecido a veces desorientación, falsas expectativas o abuso en el sentido de que ofrecen la cura y eso está demostrado que no es así. Entonces, considerando la complejidad y la diversidad de cada persona con autismo, ahí se ha llegado a acuerdos generales de qué se debe tomar en cuenta a los profesionales, familiares y personas con autismo en el diseño de intervenciones. El tratamiento siempre parte de que haya una identificación precoz y una intervención temprana, que se haga un proceso diagnóstico multidisciplinar que contemple todas las fortalezas y todas esas necesidades individuales y que oriente la evaluación a un tratamiento, digamos que la evaluación te orienta a un tratamiento centrado en la persona y no solo, digamos, en el diagnóstico, sino que en esa persona con autismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha visto? Que los principales medios de tratamiento están siendo a nivel de educación, de desarrollo de comunicación y competencia social y apoyos comunitarios, sobre todo para la transición en diferentes etapas, la transición a la adolescencia, la transición a la adultez. Y en ocasiones requieren de medicamentos, pero solo si es que hay comorbilidad que requiera ese medicamento. Y aunque no hay un consenso, sí, digamos, hay principios metodológicos, digamos, que guían un programa y hay consenso en que los enfoques psicoeducativos basados en los principios de modificación conductual y en teoría de aprendizaje y el apoyo comunitario son los principales medios de tratamiento. ¿Y cuáles son los elementos en común de todos estos programas, digamos, que están basados en evidencia? Es que son individualizados, que son estructurados, es decir, tienen una secuencia y siguiendo se va reevaluando para ver si hay que ajustar el tratamiento
Y algo fundamental que es intensivo y extensivo a todos los contextos. No puedes solo, yo un ejemplo que siempre pongo, yo como fonoaudióloga, si tú estás trabajando en el aula de recursos con un chico, y en el aula del recurso él te describe una lámina y te dice, sí, ahí hay un niño que está, y resulta que luego llega a la sala y ese chico en sala de clases no habla, ¿cuál ha sido esa extensión al contexto en aula? Porque entonces el niño lo que está logrando es nombrar lo que ve, pero al momento de llegar a la sala de clase no sabe cómo pedir ayuda, no sabe cómo responder al profesor, no sabe cómo interactuar con el par. Entonces, lo fundamental es que sea extensivo, o sea, que esto que yo estoy trabajando en mi disciplina se pueda ver en los diferentes contextos donde se desenvuelve esa persona. Y es fundamental también la participación de padres, madres, cuidadores. ¿Qué es lo que uno busca ahí? Y hay que recordar que el autismo es una condición de vida. Entonces lo que se espera de los cuidadores no es que ellos sean un terapeuta más, sino lo que se espera es que uno como terapeuta capacite ¿para qué? Para ver qué ayudas requieren el día a día, pero por sobre todo cómo ir desvaneciendo las ayudas para que esta persona vaya siendo cada vez más autónomo en sus diferentes habilidades y actividades. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está claro en objetivos que se deben incorporar en la atención temprana? Es que en atención temprana los planes de intervención van basados en hitos del desarrollo que uno esperaría a esa edad y también, digamos, basado en las rutinas sociales, centrado en el interés del niño y en general lo que se habla que debe sí o sí incluir los programas de trabajo en edades tempranas tiene que ver con la imitación. ¿Por qué? Porque es una dificultad que tienen, entonces hay que trabajar mucho esa imitación, la comunicación y el lenguaje, cómo trabajar la iniciación y la motivación social, las habilidades motoras y cognitivas, el juego y la interacción social. La interacción social es fundamental, ¿por qué? Porque una de las grandes dificultades de las personas con autismo muchas veces es el iniciar. Entonces siempre el peso de una conversación o el peso de llevar a cabo una rutina cae en el adulto, en que el adulto tiene que estar guiando al otro como Pepe Grillo qué hacer, o el adulto inicia la conversación y son muy buenos en mantener, pero no en iniciar. Entonces, estos son como los 6 ejes centrales que debería tener todo apoyo de intervención y aquí claramente esta parte lo que es aprendizaje y habilidades académicas porque es una parte, digamos, más escolar. Y tener claro, digamos, que es imposible que la evaluación y la terapia de una persona con autismo sea funcional si uno no toma en cuenta esa mirada multicontextual. Es decir, yo tengo que ver cómo es el desempeño en los diferentes momentos, si es un niño en terapia, pero cómo es en el aula, cómo es cuando se desenvuelve con su familia, versus el patio, versus el comedor, versus ir a comprar al súper, en una plaza o en todas las rutinas del día a día. Es decir, tengo que lograr hacer una evaluación que dé esa mirada de fortalezas y debilidades en los diferentes lugares, también ver en qué lugares hay más oportunidades, donde logra poner más en práctica todas esas fortalezas y si es que hay amenazas, ir viendo cuáles voy a priorizar para que pasen a ser oportunidades. Eso en general, yo ahí les dejo mi mail, que es macarena.creft@autónoma.cl y también tengo una página en Facebook por si tuvieran dudas, me quisieran hacer preguntas, no hay problema. Y también claramente dejar los invitados a conocer más del magíster de evaluación intervencionada en trastorno del espectro autista, que ya estamos prontos a iniciar la segunda cohorte, donde ya llevamos 22 personas, y quedan solo 4 cupos ahí. Y invitados, digamos, si quieren saber más, pueden ver en la página web, que ahí les van a dejar en el chat de información o me pueden escribir. Eso en general en cuanto a la presentación, así que ahora vamos a las preguntas. Gracias, Maca.
por la presentación. Tenemos varias preguntas. Traté de ordenar un poco más o menos en la línea en la que van cada una de las preguntas de los asistentes, y todavía pueden seguir dejando en el chat sus consultas. Maga, voy con la primera, que habla de un caso particular, entonces tal vez puede orientar a otros, que dice que Fernanda, por sospecha, a los 8 años ellos evaluaron a su hijo, se le aplicó el A2-2 y el brief teniendo como resultado TEA nivel 1. La evaluación la realizaron en abril 2019, ellos no hicieron nada con este caso, asistió al colegio sin incorporarse a PIE. La pregunta es si el informe diagnóstico que les entregaron es un diagnóstico en sí, o es necesario llevar todo esto al neurólogo para acreditarlo. En el fondo, la típica pregunta que surge respecto a quién es el que da el diagnóstico, quién es el que firma, cuál es el diagnóstico válido finalmente. A ver, ahí creo que en esa pregunta un poco se desglosan diferentes cosas. Uno, hay que tener claro que el A2-2, que es un instrumento de apoyo, no diagnostica por sí solo. Hay como un gran boom que es mucho de querer, de derivar mucho a aplicar A2, pero y luego a partir de lo que dice el A2 es como, esta es la etiqueta diagnóstica. Pero hay que tener claro que el A2 por sí solo no diagnostica, porque el A2 no ve esa parte multicontextual de ver cómo es el desempeño en los diferentes contextos. El A2 se hace entre 4 paredes, donde tú haces una serie de actividades que están estandarizadas, y lo que ve es que cumple con los criterios sintomatológicos. Pero recordar que para cumplir con el diagnóstico de TEA es que tiene que afectar de forma significativa el desempeño en diferentes contextos. Entonces el A2 por sí solo no es válido en sí, sino que claramente para llegar a un adecuado diagnóstico es necesario la evaluación de un médico, que puede ser psiquiatra infantil o neurólogo infantil, más otro especialista, o la parte escolar, donde a veces, muchas veces, si hay un proyecto de integración escolar, ahí mismo evalúan los especialistas. ¿Quién hace el diagnóstico y dónde recae el peso? En Chile yo creo que esto es algo que ha ido cambiando últimamente, pero en general era una relación muy verticalizada, en que por algo viene el dicho del doctor, donde un poco es como la última palabra. No es que uno sea más válido que otro. ¿Cuál es el punto? Que solo un médico te haga un diagnóstico, no sé, en 10 minutos viendo a un niño, muy complejo, porque ¿dónde vio esa multicontextualidad y dónde vio la información, por ejemplo, del desempeño a nivel del lenguaje, sensorial, académico? Entonces, por eso esta visión tan verticalizada ha ido cambiando, y ahora se habla más de una evaluación horizontal, donde claramente hay alguien que comanda este diagnóstico, y donde comanda sobre todo lo que es los modificadores clínicos, donde ahí muchas veces ese rol lo juega el psiquiatra o el neurólogo. ¿Por qué? Porque también legalmente son los que tienen la validez del diagnóstico, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el punto? Que ese diagnóstico, si es integral y finalmente alguien tiene que comandar y juntar toda esta información de todos los profesionales para ver todo junto y decir, sí, efectivamente cumple, estamos aquí, pero con estos apoyos vamos hacia allá. Y el rol fundamental de también esa persona que comanda, que en Chile también creo que es algo que ha ido cambiando, es que los controles no es solo ver, ya, ¿y cómo vamos? Ya, listo. No, es ver cómo va logrando las evoluciones con los diferentes profesionales, y también a veces esa persona que comanda decir, mira, algo está pasando, no sé, a nivel sensorial, a lo mejor estamos estancados. ¿Qué te ha dicho el terapeuta? ¿Qué podemos hacer? Contactarse con el terapeuta, ver y ver si es que hay que generar cambios, digamos. Ese también es un rol fundamental del que lleva ese equipo, de ver cómo va la evolución en los diferentes ámbitos. Está ahí muteado, Felipe.
Gracias. Esperamos ahí haber respondido a varias preguntas que también hacían alusión a otros instrumentos que tú también mencionaste después, el IDEA, ¿cierto? Y ahí la diferenciación entre estos instrumentos diagnósticos, cuáles nos sirven para diagnosticar efectivamente y cuáles nos sirven para realizar más bien una evaluación conductual. Y respecto a esa evaluación conductual, alguien preguntó cada cuánto tiempo se recomienda realizar esta evaluación conductual. Ahí también entramos en lo individualizado. Yo te voy a decir, depende del niño. Dependiendo del nivel de apoyo que requiere, también tú, cada cuánto vas a hacer tu plan de intervención. A priori, yo en general hago planes de intervención considerando a 3 meses acorde a los apoyos actuales, por ejemplo, tantas horas de colegio, tantas horas de terapia, tantas horas, etcétera. Y en base a eso yo en general programo planes a 3 meses y cuando cumple esos 3 meses uno reevalúa si es que se han cumplido y hago los reajustes necesarios. Hay veces que tengo que hacerlos antes, como hay otras veces que es más resistente a la terapia y a veces decido alargarlo, mantener 4 o 5. Y a veces en niños que requieren mayor nivel de apoyo, también hay veces que he hecho planes de trabajo a 6 meses. Pero en general tú deberías ir reevaluando cada 3-6 meses para ver los ajustes necesarios en los objetivos. Claro, y la importancia, como tú decías, de lo individualizado del proceso también, que cada, va a depender un poco de cada niño. Preguntan, Maca, por varios diagnósticos. Voy a tratar de resumir un poco. Hablan sobre la diferencia o la principal diferencia de cómo se puede hacer un diagnóstico diferencial entre el diagnóstico de TEA y trastorno de la comunicación social. Te los voy dando de a uno mejor. Entonces responde ese y después te doy las otras de... La diferencia entre el trastorno de comunicación social pragmático y el trastorno del espectro autista tiene que ver en que los dos comparten las dificultades a nivel de comunicación social. Presentan dificultades en la reciprocidad, presentan dificultades en el lenguaje no verbal, sobre todo esta dificultad a nivel pragmático. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el trastorno social pragmático no ha presentado nunca en su historia de la vida patrones de intereses restrictivos, es decir, no presenta hiper o hiporreactividad a los estímulos, no presenta inflexibilidad, no presenta, son los 4 criterios de patrones de intereses restrictivos, es decir, no ha presentado nunca en su historia clínica, digamos, su historia de vida, ni actualmente patrones de intereses o comportamientos, ahí está el otro restrictivo, es decir, estereotipia, habla estereotipada, etc. Súper. La otra, Maca, que habla respecto a los diagnósticos es qué pasa con Asperger, porque claro, se observaba que habían algunos descriptores en la diapositiva en que aparecía el concepto de Asperger, entonces preguntaban qué pasaba con eso, cuál era el actual diagnóstico, a qué se asimilaba, si se asemeja a un TEA nivel 1, por ejemplo. Sí, en general lo que pasa es que dentro de lo que es el DSM-4 o el CIE-10 se subdividía y estaban en ambos el trastorno de Asperger. Con el DSM-5 y el CIE-11 se elimina esa subdivisión y todos pasan a ser trastorno del espectro autista. ¿Es necesario reevaluar para ver el diagnóstico? Va a depender, porque ahora los criterios sintomatológicos son más claros. Ahora, si es un chico que tú claramente, un chico o una chica que tú dices, efectivamente cumple, no es necesario reevaluar, pero en cierto modo el diagnóstico pasaría a ser TEA y no Asperger. Si es un chico que siempre estaba ahí como al límite, es necesario reevaluar. Pero en cierto modo el nombre actual sería TEA, y ahí hay que ver, porque recuerden, no es nivel 1, 2, 3, porque hay chicos con Asperger que a veces, en general, ¿qué sucede con el chico con Asperger? Que a nivel de comunicación social necesita un apoyo mínimo, un apoyo nivel 1. Pero resulta que si hay chicos con Asperger que a nivel de patrón de intereses restrictivos están en el mayor apoyo, en nivel 3. Entonces recordar que no es homogéneo este nivel, sino que puede estar en comunicación social en apoyo mínimo, pero el otro en apoyo máximo, entre comillas.
Que depende un poco de los apoyos que requiere, más que un grado de severidad propiamente tal. Maca preguntaba también. Sí, aclarar. Lo que pasa es que la traducción del DSM-5 del inglés al español tiene errores. Y en el DSM-5 en inglés no dice nivel de severidad, dice nivel de apoyo. Claro. Y en el español apareció como nivel de apoyo, o sea, nivel de severidad. De severidad. Preguntaba Maca respecto a lo mismo, ¿qué pasaba con el TEA de alto funcionamiento, con ese rótulo? Es que ese es un rótulo que en cierto modo el tema del TEA de alto funcionamiento tiene que ver con un TEA que requiere apoyo mínimo, tanto a nivel de lenguaje como a nivel de patrones de intereses restrictivos, y que en general se asocia a una capacidad cognitiva normal o mayor, y que tiene que ver con alto funcionamiento, porque es un alto con funcionamiento a nivel cognitivo como adaptativo. Pero no es un rótulo que no tenga el DSM-5 ni el CIE-11. Claro. Hay otra pregunta, Maca, que habla cuál es el diagnóstico de un peque que tenga TEA con trastorno del lenguaje. Ahí va a depender mucho del autor que uno utilice, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí hay que fijarse, por ejemplo, lo que dice el... Espera, discúlpame un poco, que algo sucedió. Ah, no. Espérame, Leito está ahí hablando. Espérame. No te preocupes. Aprovechamos de agradecer a todos los asistentes. Por acá nos saludan Lorena Orellana desde Buenos Aires. ¿Desde dónde más? Si nos cuentan desde dónde nos están escuchando, asistiendo a esta charla. Les recordamos además que si pueden solicitar más información respecto al magíster al correo que les voy a dejar aquí en el chat, ¿sí? De María Inés Farías, ¿sí? Llama acá. Estábamos ya me perdí la pregunta, perdón. Estaba con Respecto al trastorno del lenguaje, a un peque que tenga TEA con trastorno del lenguaje. Entonces nos estabas diciendo que dependía un poco del autor sobre el cual nos... Sí, yo sé que esa debe ser una pregunta con audiólogo mayormente, porque, a ver, dentro del área como médica en general no es mayor tema, y como dice el DSM-5, con o sin trastorno del lenguaje. Dentro del área fonoaudiológica se pelea como mucho si es asociado o es secundario, ¿ya? Tú lo que ves, según lo que dice el DSM-5, es si tiene o no un trastorno del lenguaje. Y si tú ahí te guías por Catalyst fase 2, que es donde se hizo un acuerdo Delphi entre expertos del tema, lo que te dice es que está el trastorno del desarrollo del lenguaje, que serían los EXTEL, porque se descartó que sea específico, y están los trastornos del lenguaje asociados a una condición médica de base. Entonces ahí es donde entra la discusión. El TEA, tú ves si coexiste o no con una condición médica, pero el TEA es considerado una condición médica de base entonces, y ahí sería un trastorno del lenguaje asociado a TEA, o es un trastorno del lenguaje que coexiste con TEA. Y yo creo que esa es una discusión que, en cierto modo, si tú lees el Catalyst fase 2, habla de eso, pero tampoco dice qué pasa con el TEA, pero cuando tú ves el cuadrito resumen, está fuera del trastorno del lenguaje y está dentro del asociado. Entonces, ahí va a depender. Si tú te basas en Catalyst y ves el cuadro resumen, sería que hay un trastorno del lenguaje, digamos, que coexiste con el TEA. Pero también puede pasar que tú con apoyo terapéutico, este trastorno del lenguaje va evolucionando y deja de tener dificultades a nivel del lenguaje y solo quedan esas dificultades semánticas pragmáticas. Y ahí habría superado lo que es su dificultad de lenguaje y quedaría solo con el diagnóstico de TEA. Y eso es súper importante, y por eso la importancia de las evaluaciones conductuales, diagnósticas, que se van repitiendo en el tiempo, las conductuales como todo lo que es
las comorbilidades médicas, psiquiátricas, la importancia, digamos, de que los diagnósticos no son fijos, no son permanentes, sino que van cambiando. El diagnóstico de TEA sí es una condición de vida, pero todas sus comorbilidades pueden ir variando y es súper importante tenerlo en cuenta porque en la adolescencia, con todos los cambios hormonales, por ejemplo, hay mayor probabilidades de coexistir con una epilepsia, porque a veces gatilla epilepsia los cambios hormonales. Otras veces pasa que en etapa adolescente o incluso preadolescente empieza una depresión y esa depresión gatilla que aumente la sintomatología y tú dices, oye, este chico hasta ahora como más retraído, este chico ahora como que interactúa menos, como que este niño perdió habilidades sociales y resulta que no es que se exacerbó el TEA, sino que no es que la sintomatología TEA aumentó, sino que estás teniendo una sintomatología TEA más una depresión. Y recordar que la depresión también conlleva menor interacción social. Entonces, cuando tú vas viendo eso, es ahí la importancia de las evaluaciones para ir ajustando los apoyos. Súper. Maca, como lo pongo sobre la mesa, que habitualmente cuando dicen el TEA con trastorno del lenguaje o TEA sin trastorno del lenguaje, se tiende a pensar en un niño que, el TEA con trastorno del lenguaje, en un niño que tiene trastorno del lenguaje como de la forma del lenguaje, y no necesariamente es así, sino que se trata de otros elementos de estas comorbilidades que tú decías, de repente para aclarar un poquito ahí el concepto. Me perdí con tu concepto. Porque hablamos de TEA con trastorno del lenguaje, TEA sin trastorno del lenguaje dentro de esta nueva conceptualización, obviamente dependiendo de dónde lo miremos. Y cuando hablamos, muchas veces me ha tocado de repente en que hablamos de TEA sin trastorno del lenguaje, ¿sí? Haciendo alusión a que es un niño con TEA, pero que tiene dificultades semánticas, que tiene dificultades en funciones ejecutivas, que tiene dificultades... lo que no tiene, la dificultad no lingüística, en el fondo, ese no trastorno del lenguaje es un no trastorno de la forma, en el fondo, ¿sí? Y que se asocia más... Sí, lo que pasa es que hay que recordar que el DSM-5 es un manual hecho en Estados Unidos por psiquiatras neurólogos. Y una de las decisiones por dejar solo trastorno del lenguaje y sacar esta clasificación en expresivo mixto tiene que ver con pasteleros sus pasteles. ¿Quién es el especialista en determinar si ese trastorno del lenguaje es expresivo mixto? En este caso, en Estados Unidos sería el speech therapist, en Chile sería el fonoaudiólogo, y ahí dependiendo del país. Es decir, volvemos a esta mirada más horizontal. ¿Por qué? Porque muchas veces pasaba que, un trastorno del lenguaje mixto, y resulta que después uno evaluaba y uno decía, no, pero es que este niño es expresivo, o viceversa, que te decían que era expresivo y tú lo evaluabas que igual había algo a nivel comprensivo del lenguaje. Entonces acá es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa si tú te guías por el DSM-5 y por las investigaciones que hablan en general de con o sin trastorno del lenguaje? Se refieren más a este nivel expresivo de cómo estructura las oraciones. O sea, si es que va desde palabras aisladas, oraciones o un lenguaje oral fluido. ¿Ya? Tiene que ver con eso para un poco ver ese trastorno, pero tú claramente vas a tener que especificar, si eres buen audiólogo, si ese trastorno del lenguaje que está junto con el TEA es solo expresivo o afecta expresivo y mixto. Pero recordar que si es solo dificultad a nivel de abstracción semántica y pragmática, eso sería parte de la condición del TEA. Claro. Preguntaban a propósito, Maca, que mencionaste sobre esta intervención más horizontal, interdisciplinaria, si en Chile, en la salud pública, se da en algún grado esta intervención que es ideal y que se propone actualmente. Yo creo que sí, y se está dando. Yo al menos, por ejemplo, trabajé muchos años en el Hospital Padre Hurtado y depende, es muy operador dependiente. Depende de los profesionales, es decir, yo por ejemplo cuando trabajo ahí, yo trataba de contactar al psiquiatra, trataba de contactar a la neuróloga, me ponía de acuerdo con la terapeuta ocupacional, con la psicóloga, y hacíamos un trabajo coordinado
en pro del bienestar de cada niño y su familia. Pero, por ejemplo, en ese momento en el hospital no había como un equipo de apoyo específico para autismo u otros trastornos del desarrollo que fuera transdisciplinar en sí, como estar todos ubicados juntos, sino que dependía de nosotros. Pero sí hay otros lugares donde se está haciendo, por ejemplo, en la Católica está el centro de autismo que está en San Joaquín, donde es transdisciplinar. Yo sé que en Viña, en el Van Buren, también hay un equipo transdisciplinar para autismo, así como en San Borja, y yo creo que de a poco también se está integrando más esto a el área pública. Ahora, yo creo que también es fundamental, y yo algo que siempre digo como entre los profesionales, que si uno ve un chico es súper importante contactarte. O sea, por ejemplo, yo a veces veo niños que, no sé, pues que están con terapeuta por un lado, con psicopedagoga por otra, pero ahí hoy en día también es mucho más fácil contactarnos entre profesionales y poder, uno, hablar con la terapeuta, mira, yo estoy en esto, dime tú desde el punto de vista tuyo, sensorial, cómo cuando yo le doy podemos juntar estrategias tanto tuyas como mías. Y eso es súper importante conversarlo, porque yo acá también creo que va dentro de la ética profesional y es súper irresponsable cuando un profesional dice como, ay, ¿por qué está haciendo eso? No debería hacer eso. Y resulta que es la mamá, y la mamá ahí tú lo ponías entre la espada y la pared, entonces le creo al profesional A o al profesional B, y al final es mayor estrés para los padres. Claro. Si tú estás con duda de lo que está haciendo otro profesional, lo ético es llamar a ese profesional y preguntar, porque a lo mejor la mamá no entendió la instrucción, o a lo mejor, digamos, mi mapa no es el territorio del otro. Cada uno tiene su mapa y a lo mejor lo estamos viendo desde distintas miradas. Y ahí es cuando más necesario es consensuar las miradas y por eso se habla del lenguaje en común. O sea, todas las personas que estamos apoyando deberíamos tener un lenguaje en común y aunque no nos conozcamos, hacer reuniones o conversar o mandarnos lo que estamos trabajando para poder complementarnos y apoyarnos cada uno desde su disciplina. Sí, es un desafío que tenemos todos los profesionales en ese ámbito. Tenemos que nosotros empezar a marcar la diferencia para todos los que nos están escuchando. Oye, Marco, voy a hacer un paréntesis porque antes pregunté desde dónde nos estaban escuchando y ya no recuerdo los nombres, pero desde México, desde Puerto Rico, Silvia Ramírez desde México, desde Puerto Rico, desde Frutillar, desde Curicó, Gladys desde Machalí, Rancagua. ¿Será una de las postulantes de las tantas de Machalí, ¿no? Sí, desde Coyhaique, sí, desde Chillán, dice Maca, que es mamá, tea y educadora de párvulo. Bien, así que gracias y agradecemos a todos quienes nos están escuchando. Preguntan acá qué exámenes complementarios se requiere además de la evaluación. ¿Algún examen, no sé a qué examen se referirá? Como que está hablando más del área médica. Puede ser, sí, porque dice que exámenes complementarios se requiere tener además de la evaluación. Mira, que ahí volvemos a lo individualizado. En general, a priori, hay ciertos exámenes médicos que se piden, pero tampoco son todos. No todo niño necesita, no sé, una resonancia. No todo niño necesita, no sé, en cierto modo va a ir dependiendo el médico acorde a si ve comorbilidades o si tiene ciertas dudas, si es que va a pedir un cardiograma, si es que va a pedir exámenes de sangre, etcétera. Y otros instrumentos de apoyo, por ejemplo, que yo aquí no los mencioné un poco por el tema de tiempo, pero claramente va a depender de las áreas. O sea, por ejemplo, para ver el nivel de CI hay diferentes tipos para ver el tema cognitivo, pero también hay otros instrumentos para ver el tema de adaptación funcional. Por ejemplo, en niños que tienen lenguaje verbal no oral o mínimamente oral, lo ideal para evaluar la parte intelectual sería un Likert 3, que es una prueba de evaluación intelectual donde no se hace hablando, ¿ya? Se hace todo por medio de gestos básicos, no es que la otra persona necesite lengua de señas, y mide CI, por ejemplo. Entonces ahí va a ir dependiendo, por ejemplo, para funciones ejecutivas tienes el BRIF 2 y el BRIF P,
Entonces va a depender de qué es lo que tú ves que tiene dificultad para poder indagar en mayor medida con un apoyo, con un instrumento, digamos, estandarizado. Eso es el ideal, pero ahí volvemos a lo mismo, a la individualidad de cada persona. Exacto. Hay varias consultas, Maca, que no he ido haciendo porque dependen de tal vez un análisis un poco más profundo del caso. Así que esas las he ido saltando. Respecto a los instrumentos, mencionan si es que requiere capacitación los instrumentos de evaluación conductual que se mencionaron. Requiere A ver, una certificación. sí, el labels para aplicarlo en estricto rigor uno debería ser BCBA o BCABA, es decir, ser analista de conducta, y dentro de los cursos de formación en analista de conducta te enseñan a aplicar el BBMAP digamos, si requieres una capacitación para saber cómo aplicarlo. El labels, tú podrías comprarlo, viene con todo el manual, pero es muy largo, mide muchas habilidades y si tú quieres lo podrías hacer. No es que en sí ese libro diga se exige una capacitación, pero te sugeriría hacerlo. Y las pruebas de evaluación diagnóstica como el ADR y el ADOS, también se pide que se haga una capacitación con las personas, digamos, autorizadas por el autor, como es Mike Rutter, para capacitación. ¿Por qué? Porque las personas que pueden capacitar en esos instrumentos tienen mucha experiencia clínica como en investigación y se hacen reuniones cada tanto tiempo para ir viendo las actualizaciones, para ir viendo los cambios, etcétera. Por eso es el certificarse, digamos, con personas que efectivamente sean las idóneas. Maca, esta pregunta me parece interesante porque es una pregunta constante que nos hacemos muchos terapeutas. ¿Es efectivo un plan de intervención para TEA nivel 2 o 3? Volvemos ahí, me imagino que se está refiriendo con mayores necesidades de apoyo, en un PIE donde la intervención directa de especialista puede ser 1 o 2 máximo, 1, 2 o máximo 2 horas a la semana, o definitivamente debe asistir a atención particular para lograr avances. Es que yo creo que no es blanco y negro, hay matices. Entonces, ¿cuál es el punto? Que a lo mejor tú en 2 horas no vas a descubrir la rueda y claramente no va a ser intensivo. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, la mamá o el cuidador puede asistir? Entonces, tú capacitas al papá para que en la casa vaya dando los apoyos necesarios y ahí claramente cambia. ¿O qué pasa si tú 1 hora lo haces a lo mejor directo, pero por ejemplo lo que yo siempre digo, el apoyo en aula, cuando uno va a dar un apoyo en aula a un chico o una niña, digamos un estudiante, no, tú no tienes que ser la sombra del niño, tú tienes que lograr que el niño sea autónomo en esa aula de hacer las actividades que se piden. Entonces tú tienes que irte atrasando y a veces una gran intervención sería, por ejemplo, hablar con el docente y mostrarle cómo usar determinadas estrategias, pero para todos los estudiantes, no solo para el que tenga el rótulo de TEA. Entonces, esa intervención puede ser muy efectiva, sí, pero tienes que unirte y trabajar transdisciplinarmente con la educadora, con el auxiliar, con la familia, con el resto del equipo de apoyo, y etcétera. Más o menos en la misma línea, Maca, aquí preguntan si es recomendable que un niño con TEA se escolarice a los 3 años o preferible una terapia particular, ya que dice que generalmente llegan muchos niños a escuela de lenguaje con TEA en observación. Sí, complejo en el sentido de que volvemos a lo mismo, no puedo decir que todo niño con TEA sí o todo niño con TEA no, creo que vamos caso a caso. Sí creo que una habilidad básica para escolarizar a un niño es el tema de la imitación. ¿Por qué? Porque la imitación conlleva mucho aprendizaje, que sirve para compensar cosas que no entiendes. Por último, todos salen al patio y yo salgo porque todos salieron. A lo mejor me falta entender el contexto. Creo que la imitación es un hito clave para iniciar la escolarización y ahí también hay que ver dónde ese chico tiene mejores oportunidades para aprender y poner en práctica sus fortalezas y ir adquiriendo cada vez más fortalezas. A lo mejor
Y ahí yo algo que he aprendido es que no existe un mejor colegio, no. Finalmente creo que depende un 90% del profe de aula. Tú puedes tener colegios que tienen puesta la camiseta por la inclusión desde el director hasta abajo, pero te toca un profe que no tiene la estrategia, no tiene la motivación y puede ser un caos esa inclusión. Versus colegios en que no tienen camiseta de inclusión y a los papás les dicen es que este no es un colegio inclusivo. Y yo te juro que mi mejor experiencia con algunos chicos ha sido en esos colegios. Me digo, ojalá hubieran más Miss Moni en este mundo, que son Miss inclusiva innata. Entonces, yo creo que no te puedo decir A o B. Ahora, a priori, si tú me dices que es mejor un niño que entre a un jardín en que hay 40 niños con muchas dificultades de interacción versus un niño que entra a una escuela de lenguaje con 15 niños, donde hay educadoras diferenciales que hacen el apoyo académico, a priori te diría, no hay por dónde perderse una escuela de lenguaje. Lamentablemente, las escuelas con decreto 815 en Chile en general son niños con diagnóstico de autismo más bien severos, con mucho apoyo. Entonces ahí tú dices, chuta, y este niño que tiene ciertos rasgos, pero que está ahí en la duda, como será o no será, para dónde va a evolucionar, dónde va a estar mejor. Claro. Entonces, finalmente eso es lo que tú tienes que ver, la individualidad de ese niño y su entorno, y ver cuál es la mejor oportunidad educativa para él. Claro, dentro de la oferta. Y si esa es una alternativa en la que va a ser mejor la atención, hay que tomarla. Y ahí creo que va en uno tener la red de apoyo. Yo cuando trabajaba en el hospital y trabajé muchos años, yo actualizaba todos los años, actualizábamos los colegios que teníamos cerca, y yo llamaba a la escuela de lenguaje y le decía, ¿sabes qué? Estamos con un chiquitito, tiene 3 años, tiene 4 años, tiene ciertos rasgos, pero en verdad necesitamos ver cómo evoluciona. Y va a estar mejor ahí que en otro. Y finalmente también va en eso, en conversar y explicar el por qué. Claro. Claro, mientras no esté el diagnóstico en la escuela en la escuela de lenguaje no habría problema para ingresarlo, administrativamente al menos. Sí. Eso es lo importante, sí, también, que en esa escuela de lenguaje le ofrezcan el apoyo, porque si va a entrar a una escuela de lenguaje donde el apoyo finalmente del fono también va a ser en grupos de 3 y por media hora, ahí también hay que sopesarlo. Preguntaban aquí, Maca, también respecto, tal vez más o menos eso, y tal vez ya lo respondiste, pero Paula dice, en contexto educativo se recomienda colegio con metodología Montessori, Waldorf o PIE. Creo que ahí se... Depende del niño. O sea, claro. Un niño muy inflexible, que requiere mucha estructura, mucha rutina, yo creo mucho en la educación alternativa, pero depende del niño. Yo he tenido niños que les ha ido excelente en colegios Waldorf y Montessori, donde la estructura igual se le ha dado con ayudas visuales, con su agenda, y han andado muy bien, como otro que les ha ido mal y viceversa en educación tradicional. Entonces, finalmente, insisto, depende del apoyo de las personas que se relacionan con ese niño. Sí, mira, aquí Alejandra escribe desde San Pedro de Atacama. Hay un corazón para San Pedro de Atacama. Dice que su hijo asistió al colegio desde los 2 años 9 meses. Ahora tiene 13 años y se maneja muy bien. Y hay desde la experiencia de una mamá también que puede orientar a muchos. Maca, como preguntan también, y relacionado con lo que estábamos hablando, ¿desde qué edad el diagnóstico? ¿Desde qué edad la intervención? Yo creo que la intervención no tiene una edad para iniciar. Yo he visto a niños de 12 meses en que la mamá sospecha y hemos empezado intervención temprana. Como he empezado con niños, intervención a los 7 años no habían tenido antes. Lo que todos los estudios muestran es que mientras antes la sospecha y antes el apoyo, hay un mejor pronóstico en cuanto al desarrollo de fortalezas, de habilidades que permiten una mejor calidad de vida. Entonces, no hay una edad a priori. Ahora, el diagnóstico, por ejemplo, en el caso de lados, tú tanto en el módulo T, digamos que hasta los 20, digamos desde los 12 hasta los 24, 36, tú en general hasta los 3 años hablas de que hay
rasgos de trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque todavía está en una etapa de desarrollo y algo fundamental también es ver cómo evoluciona ese niño con apoyo. Tú puedes que un niño a los 2 años va a depender también. Si es un niño con mucha sintomatología y muy marcada, tú a veces vas a decir, o sea, claramente este niño cumple con sintomatología, pero cuando estás con esos niños que están como entre el límite, tú vas a decir que sí, tienes rasgo sugerente TEA, pero que hay que ver cómo evoluciona con los apoyos y en base a eso, alrededor de los 3 años más o menos, uno ya como que confirma o no esa sospecha. Y también sucede, y recuerden que la sintomatología PIC se da entre los 4 y 5 años. Entonces también en lo que es los trastornos del espectro autista más leves, muchas veces su diagnóstico es más tardío, a los 6, 7 o más años, pero no es porque nadie lo pesquisó, sino porque depende mucho también del ambiente. Entonces un niño que ha estado en su casa y muchas veces como que en el colegio empiezan a notar esta dificultad y no es porque los papás hicieron vista gruesa, sino que porque en la casa sin quererlo tenía mucho apoyo y resulta que cuando empezó a ir a ambientes socialmente más exigentes, empezó a aparecer la dificultad. Y ahí entramos en otra gran saco que es trastorno del espectro autista en femenino, porque también están mostrando los estudios que los síntomas no son iguales y los instrumentos diagnósticos no están estandarizados diferente hombre o mujer. Entonces muchas veces también mujeres con TEA pasan desapercibidas. Entonces, claro, es mucho más prevalente en hombres que en mujeres, pero habrá un subdiagnóstico en mujeres que a lo mejor no tuvieron el diagnóstico y hay muchas investigaciones en camino por el trastorno del espectro autista en mujeres. Se está abriendo una puertecita ahí que tal vez resulta desconocida, mucho, Sí. mucho de ello probablemente. Maca, preguntan, pensando también en esta transdisciplina de la que hemos hablado, ¿qué batería o qué recomiendas hacer desde una evaluación psicopedagógica, tal vez para un niño con TEA, como si cuentas con alguna Yo sé, pauta o alguna mira, forma? yo mi próxima capacitación me la quiero hacer en el PEP-3, que es un instrumento de evaluación conductual y que evalúa dentro de ello habilidades académicas, pero no lo conozco mayormente, así que podría averiguar del PEP-3. Ya, sí, no tenemos el nombre, pero es anónimo y puede solicitar eh, información. Eh, Maca, y para ir cerrando, agradecemos a todos su participación. Eh, Dice si es vamos a leer esta última, dice si es un diagnóstico inicial en edad adolescente, adicional a la 2.2, ¿recomiendas el ADR? Es que en adolescentes lo más probable es que lo requieres de complemento, a no ser que sea un tema severo. Pero en adolescentes se sugiere ADI y ADOS. Ya. Que nos quedaron varias preguntas en el tintero. Pedimos las disculpas correspondientes. Ahora sí, había muchas que estuve leyendo que apuntaban como a consejos para casos particulares de trastornos alimentarios asociados eh, o cosas puntuales. Te debe molestar con la última, que la repitieron acá. ¿Cómo trabajar eh, la flexibilidad mental? Recomendaciones generales para trabajar flexibilidad mental. Mira, yo creo que las recomendaciones generales de flexibilidad es también ser nosotros más flexibles, porque a veces también se conlleva que porque tiene el diagnóstico de TEA, que es inflexible. Y hay que tener en cuenta ciertas cosas y que tiene que ver principalmente el trabajo de la flexibilidad en niños más pequeños con la anticipación. ¿Por qué? Porque todos si estamos en el mejor momento de la película o de la teleserie y te dicen se acabó, hay 5 minutitos más que estoy en el clímax. Eso todos lo hacemos. ¿Cuál es el punto? Que a lo mejor hay un tema de regulación emocional y claro, yo no soy capaz de decir 5 minutitos más, sino que dejo la grande. Entonces,
va muy acompañado de anticipación, de apoyo a estrategias visuales, de anticipar cuánto dura una actividad, de anticipar en qué orden vamos a hacer las cosas y que si yo te cambio un orden, este orden se va para acá, pero que esté visible y también a veces generar cambios en rutina de a poco para que la persona se vaya adaptando y flexibilizando, como ponerlo en eso. Ahí entramos a otro tema y ustedes pueden buscar ahí en YouTube, en la página, que no me acuerdo cuál es, que yo hice una charla sobre estrategias visuales por la universidad también y ahí se habla mucho de eso. Ahí podrían ver en general estrategias visuales que sirven para anticipación. Maca, preguntan por el magíster. ¿Será online, presencial? ¿Cuáles son los requisitos? A ver, el magíster, como les decía, está en periodo de postulaciones. Va a partir la segunda corte aquí en Santiago y debido al tema COVID y pandemia actual, va a partir online. Pero es un magíster que es presencial, pero inicialmente va a ser online. Yo y nadie sabe aquí qué pasa el otro año, pero la verdad yo creo que esta bimodalidad va a tener que ser online, por lo menos el primer semestre del 2021, debido a que tenemos ya matriculados de Temuco, de Curicó, de Rancagua, de La Serena, de Santiago. ¿Y qué pasa si tú vas a tener a Temuco en cuarentena y Santiago no? Entonces es muy complejo cuando tenemos de distintos lugares en distintas zonas a lo largo de Chile, digamos, por lo que inicialmente va a ser virtual, digamos, modalidad online, hasta que la situación sanitaria lo permita. Sí, estamos evaluando. Por ahí me estaban preguntando también por el inicio de las clases, que ya tendremos información respecto a eso. Sí, bueno, ahí también contarle un poco el magíster. Bueno, yo soy la directora, Felipe es el coordinador del magíster, y contarles que un poco en el magíster se toca a profundidad toda esta pincelada que hemos hablado hoy y está organizado de tal forma que durante los 4 semestres logren una graduación oportuna, ¿ya? Y ¿qué es lo que vemos? El primer semestre se ve todo el tema de evaluación, tanto de la parte de evaluación diagnóstica transdisciplinar como lo que es evaluación conductual y se ve lo que es el desarrollo evolutivo socioemocional, digamos, esperado, porque hay que tener muy claro el desarrollo normal para buenos planes de trabajo. Luego el segundo semestre vemos lo que es intervención, esta intervención transdisciplinar, intervención con estrategias de modificación conductual y una asignatura de comunicación alternativa aumentativa. Luego el tercer semestre empiezan metodologías de investigación, donde planifican su investigación, y educación en TEA, donde se ve la realidad en Chile y las diferentes opciones a nivel educativo para personas con TEA. Y el cuarto semestre ejecutan su investigación y un ramo que es de programas específicos, donde ahí ponemos como en práctica todo lo visto en los 3 semestres anteriores. Eso es como un gran resumen del magíster, y al menos en la primera corte ya tenemos 25 titulados, y los 25 titulados, digamos, en enero defendieron tesis y hubo 22 titulados, y después los otros se desfasó un poquito de marzo debido a la situación actual, pero los 25 se graduaron oportunamente y eso en general. Titulación oportuna. Preguntan, Maca, por los requisitos que han preguntado un par de veces. ¿Requisitos? El requisito es tener licenciatura y al momento de postular, digamos, es una carta de intención y 2 cartas de recomendación, el título y eso. Y preguntan a qué profesionales preguntan a qué profesionales va dirigido. Ahí tiene una mirada transdisciplinar, así es que tenemos Miren, una en este amplia gama de momento, inscritos hasta el momento. sí, los inscritos creo que son todos un gran aporte. Tenemos psicólogo, educador diferencial, educador de párvulo, fonoaudiólogo. ¿Se me queda alguien o no, Felipe? Perdón, estaba acá publicando Psicólogo, educador información. de párvulo, Psicólogo, educador educador de diferencial, párvulo,
Criólogo Fonos, y creo que hay, creo que esos son ahora y tengo también tenemos mamás, tenemos familiares de hermanas. hermana, mamá y también lo han hecho psicopedagogos Mm, en general ahí. Y creo que un magíster, la riqueza de un magíster es sus participantes también, es decir, una parte importante del cuerpo académico, pero a la par el tema personal y profesional de cada participante, porque lo bueno y al hacer la entrevista cuando postulan es que uno ve y, por ejemplo, tenemos de área educación, tenemos de área salud, tenemos otros mixtos y también tenemos del área gestión dentro de las diferentes áreas, como dentro del aula, como TIA. Entonces creo que va a ser un grupo enriquecedor. así es. Les dejé información acá donde pueden revisar la página de la universidad donde está publicado el magíster, pueden acceder a más información. También escribir a mariaines.farías@autónoma.cl, ya también está recibiendo correos y postulaciones e informando sobre el proceso de postulación. ¿Sí? Así es que están todos invitados. Eh, Profesora, me dicen que hay una profesora inscrita. Se nos quedó en el tintero de los profesionales. Sí, Sí, gracias. sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Macarena, por esta interesante charla. Aquí uno queda con gustito a querer saber más. Así es que ahí están todos invitados a escribir también si tienen dudas. Yo sé que Maca está abierta a, a colaborar y a compartir todo el conocimiento que ella tiene. Así es que muchas gracias, Maca. No sé si te quieres despedir de los asistentes. Bueno, chao a todos, muchas gracias por su atención. Ya es raro esto no ver caras, pero espero que hagamos después una charla presencial, pero que estén muy bien todos. Vamos a organizar ahí una vez que vuelva la presencialidad, vamos a tratar de seguir con este tipo de actividades, ¿ya? Y agradecemos a todos los participantes que por ahí después nos fueron escribiendo, Maca, desde Chiloé, desde San Pedro, sí lo nombré, desde Copiapó también, así es, teníamos desde todo Chile reunidos acá contigo hoy día, y desde afuera, desde el extranjero también. Muchas gracias a todos por su asistencia, por sus preguntas, por su participación. Que tengan muy buenas noches. Chao, chao. Chao.